Ahí está. Entonces, recapitulando, la clase 3 de biomoléculas, donde vamos a partir hablando de las moléculas de la materia viva, donde están el agua, las proteínas, los metabolitos, el ARN y el ADN, los fosfolípidos, los carbohidratos y los iones inorgánicos. Ay, perdón. Todas estas moléculas que acabo de nombrar son esenciales ya que cumplen diferentes funciones y la mayoría de ellas, de las que están acá, corresponden a macromoléculas orgánicas, a excepción de los agua y los iones inorgánicos, obviamente. Y a través de la clase iremos trabajando en cada uno de ellos. A continuación podemos ver la composición química de la célula de una bacteria, que es E. coli, y una célula de mamífero, donde vemos que el principal componente es el agua, como muchos sabemos, y luego el componente proteico de las proteínas. Luego se va distribuyendo en los otros componentes que podemos ver acá. Entonces, ¿qué sabemos del agua? Un componente principal, además que en mayor porcentaje está, es muy abundante, y presenta una estructura y composición que le da ciertas propiedades físico-químicas que le dan funciones y propiedades que muchos conocemos. ¿Cuál es su estructura? Dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, con una estructura angular de 104,5 grados que se da entre los átomos positivos de hidrógeno y el negativo de oxígeno. Bajo este mismo concepto de negativo y positivo entra el concepto de dipolo, donde hay una diferencia de electronegatividad, siendo el oxígeno el con carga negativa y el hidrógeno con positiva. Se genera una atracción electrostática, donde se forman puentes de hidrógeno. Creo que están hablando en el chat. Ah, ya. Pero tranqui con decir el nombre en la lista, voy a verlo según los nombres que tienen el participante. No es necesario que escriban algo en el chat. Entonces seguimos con el agua. Tenemos la estructura de un dipolo eléctrico, que son sus principales características, formando puentes de hidrógeno a través de la atracción electroestática. ¿Cuáles son las propiedades físicas químicas del agua? Estas 5 que tenemos acá: una fuerte polaridad, un elevado calor específico, un alto calor de vaporización y una fuerte fuerza de cohesión, junto a los estados del agua líquido, sólido, gaseoso. ¿Qué es la fuerte polaridad? Bueno, tenemos esta polaridad donde tenemos este dipolo eléctrico negativo y positivo, donde atraen diferentes cargas. ¿Qué le permite esto al cuerpo humano, por ejemplo? Disolver diferentes sustancias y ser parte de diferentes reacciones químicas donde disuelven estos componentes. Tenemos un elevado calor específico, que es una propiedad que le permite absorber una gran cantidad de calor cuando la temperatura asciende ligeramente. Entonces el calor específico es la energía necesaria para aumentar la temperatura, y la del agua es muy alta. ¿Y esto en qué le sirve al humano? Es un buen aislante térmico, y eso en realidad forma una barrera acuosa en este sentido por el agua, ya que el agua es un gran componente celular. También tenemos un alto calor de vaporización, donde le permite absorber calor cuando cambia el estado líquido a gaseoso, y esto en el humano se ve cuando transpira o evapora a través de transpiración, y le permite ser un mecanismo de regulación térmica. Tenemos también que entre las moléculas del agua hay una fuerte fuerza de cohesión, y esta es la tendencia de las moléculas de agua a estar unidas, y este líquido los hace prácticamente incompresibles. Como sabemos, forman puentes de hidrógeno, y se forma la tensión que podemos ver en el agua. ¿De qué sirve esta fuerza de cohesión? Por ejemplo, el ejemplo que nos dan en la guía, que permite protegernos frente a lesiones. Entonces, tenemos una lesión y frente a la inflamación se forma se rellena de líquido, de agua, y a través de la fuerza de cohesión nos sirve para protegernos de un traumatismo. Los estados del agua, está media extraña la analogía que se desarrolla acá, pero sabemos que el agua, al descender a partir de los 4 grados, cambia su volumen y su densidad, y sabemos que el agua cambia de estado según la temperatura.
pero en la analogía acá no hace referencia al cuerpo humano, pero en realidad es a nivel global, que con los diferentes estados del agua podemos tener diferentes capas y se puede aislar, no sé, a través del estado sólido, al líquido o al gaseoso. Como sabemos, acá voy a retroceder para que se entienda, tenemos macromoléculas dentro de las moléculas de la materia viva, que son el agua, las proteínas, los metabolitos, el ARN, el ADN, los fosfolípidos, los carbohidratos, perdón, el agua no. Eh, las proteínas, todas las que están acá, menos el agua y los iones inorgánicos, no son componentes orgánicos, por eso estamos trabajando con el agua y ahora vamos a trabajar con los iones inorgánicos. Estos son conocidos también como sales minerales y son elementales en los sistemas biológicos, ya sean a nivel estructural o en diferentes funciones, regular el pH, la presión osmótica, intercambio de soluto de algún líquido dentro del organismo. Como sabemos, existen un montón de elementos, yo creo que muchos conocen, por ejemplo, el calcio, que como sabemos compone los huesos y los dientes, y participa en la transmisión del impulso nervioso y la contracción muscular. Es súper importante este ion, ya que regula estos procesos, y además es un factor de coagulación y cofactor enzimático. Tenemos el fósforo, que constituye también a los huesos, los dientes. El ATP, como sabemos, presenta fósforo en su estructura, y además el fósforo participa como intermediario metabólico, fosforilando y en ácidos nucleicos. También sabemos que los fosfolípidos presentan fósforo, se trabajará más adelante en la clase, y estos son sustancias fundamentales para las membranas biológicas. En los macrominerales, aparte del calcio y el fósforo, tenemos al sodio, que también participa en la contracción muscular, además de regular la volemia, que es el volumen celular, o volumen que se regula a través del sistema urinario, a través de la excreción. También tenemos que regular la función nerviosa, la bomba sodio-potasio, y que está involucrada en los diferentes procesos que he ido nombrando, y un balance ácido-base. Potasio también está involucrado en todos estos procesos, se vuelve a nombrar la bomba sodio-potasio, ATPasa, que es súper importante, y también un catión muy importante en la contracción nerviosa y muscular. El cloro también forma parte de los macrominerales, está involucrado en un balance de electrolitos y constituye el jugo gástrico. Súper importante en el ácido clorhídrico del jugo gástrico. Tenemos al magnesio, que es un catión importante, ya que participa en la regulación de diferentes enzimas, también en la transmisión neuronal y excitabilidad muscular. Es un cofactor que está involucrado en reacciones de transferencia de fosfato para utilizar ATP y además es parte constituyente de la clorofila. Y como último macromineral que estamos nombrando acá tenemos al azufre, que se encuentra en dos de los 20 aminoácidos que constituyen las proteínas, cisteína y metionina. Entonces tenemos a las proteínas compuestas por diferentes aminoácidos y el azufre forma parte de gran parte de ellas. Estos serían los macrominerales dentro de los iones inorgánicos, y también tenemos a los microminerales, al yodo, al flúor y al hierro. El yodo es parte fundamental de las hormonas tiroideas. El yodo permite su formación de las hormonas tiroideas que participan, por ejemplo, la tiroxina, que tiene que ver con hormonas de la tiroides. Estas están encargadas del metabolismo. Entonces el yodo es muy importante para el metabolismo, por eso es importante en la dieta el consumo de yodo. Tenemos el flúor, que como sabrán lo utilizan en el dentista, por eso está involucrada la dureza de huesos y dientes. Tenemos el hierro, que es un componente fundamental en la hemoglobina por el transporte de oxígeno y dióxido de carbono. Súper importante el hierro en la hemoglobina. Y eso sería lo que es iones inorgánicos. Estos iones inorgánicos se presentan en tres formas, que las vemos acá: disueltas, precipitadas y combinadas. Las sales generalmente están disueltas en medio acuoso formando electrolitos, como el sodio, el potasio, el calcio, el cloruro, el bicarbonato y el fosfato. Participan en diferentes reacciones, como nombramos delante, la regulación de la acidez y la formación de potenciales eléctricos. Los potenciales eléctricos permiten los procesos como contracción muscular o neuronal.
También tenemos formas precipitadas, que son estructuras más sólidas y rígidas. Y como ejemplo acá tenemos el fosfato cálcico. También tenemos combinadas, que están asociadas a moléculas orgánicas como el hierro, Fe, a la hemoglobina que le nombramos, el magnesio, a la clorofila. ¿Todo ok? Sí. Los carbohidratos, en cambio, acá hacen hincapié que carbohidratos viene de carbo, de carbono, hidrato de agua, H2. Por eso tienen esa estructura. C, carbo, H2O de agua. Siempre tiene la forma C1, H2O1. Un carbono en relación a dos hidrógenos y en relación a un oxígeno. Estos cumplen funciones fundamentales como las que tenemos escritas acá, como fuente de energía, estructura de soporte, señalización, reconocimiento de acción celular. Fundamentalmente lo que conocemos todo, que es una gran fuente de energía, y ya como metiéndose más en la biología, son súper importantes a nivel de señalización, ya que están presentes en la célula y en la acción celular. Según su complejidad van clasificándose, creciendo desde monosacáridos, después agrupándose a disacáridos, y finalmente en estructuras más complejas como polisacáridos. Tenemos que los monosacáridos son azúcares simples de no más de 6 carbonos, en las que tienen un grupo carbonilo de HCO con un enlace doble al oxígeno, que esto les permite clasificarlos en, en un grupo aldehído o en un grupo cetona. Si estos están en el primer carbono, corresponden a un grupo aldehído, y si están en el segundo carbono, corresponden a un grupo cetona. Y acá en esa imagen pequeña se puede observar el grupo aldehído y el grupo cetona. Ahí además profundizan en cómo se nombran a estas estructuras de diferentes carbonos: triosas de 3, pentosas de 5 y hexosas de 6. Y además dan ejemplos de diferentes aldosas y cetosas, aldosas referente al grupo aldehído y cetosas al grupo cetona. Creciendo la complejidad, después de los monosacáridos, tenemos a los disacáridos, que son dos monosacáridos, cuyos cuales se unen a través de un enlace glicosídico. Perdón. Esto se forma a través de su grupo OH. Voy a ver si... Su grupo OH que está acá. Estos ambos grupos OH se unen formando el enlace glicosídico y por deshidratación liberan agua. Súper importante. Entonces se forma un enlace O-glucosídico donde se libera uno OH y un H formando H2O liberando agua. Y el proceso inverso es llamado hidrólisis, en donde se requiere demasiada energía y se requiere agua. Y además de requerir energía, requiere una actividad enzimática de una enzima. Siguiendo en complejidad, tenemos a carbohidratos. En los carbohidratos, perdón, tenemos los polisacáridos, que son son agrupaciones de más de 100 o miles de monosacáridos, cuyos cuales fundamentalmente se ocupan como material de almacenamiento. Como cual, por ejemplo, cuando una persona almacena azúcar, ya que tiene mucha, como glicógeno, y luego es liberada cuando falta azúcar. Y también en relación a eso se generan desórdenes, como lo conocemos como la diabetes, por ejemplo. Entonces los polisacáridos, principalmente material de almacenamiento, y proporcionan azúcar a las células, por eso di ese ejemplo, y además sirven como estructura. Aquí trabajan con 3 ejemplos, con el almidón, el glucógeno y la celulosa. ¿Por qué están estas imágenes? Porque son energía tanto para animales y plantas. En el caso del almidón, es una reserva de energía para plantas,
Y este almidón está formado por una amilosa y una amilopectina, donde la amilosa es una cadena ligera de glucosa. Glucosa es estructura como hexágono que se van juntando. Entonces tenemos esta estructura ligera de amilosa junto a amilopectina, que es esta estructura lineal, pero con ramificaciones también de glucosa. Esto vendría siendo una reserva energética para plantas, y para animales y hongos tenemos al glucógeno, que yo se los nombré. También fuente energética, pero esta cadena es más ramificada, tiene muchas ramificaciones, y se encuentra fundamentalmente en el hígado. Finalmente tenemos un componente estructural de este polisacárido, que son las celulosas, que son cadenas paralelas que se van juntando entre sí formando cadenas paralelas. Y esto fundamentalmente en plantas tenemos estas cadenas paralelas que le dan la estructura. Oh, avancé muy rápido. ¿Alguna duda? Ya, seguimos entonces. No. Parte de las moléculas orgánicas también tenemos a los lípidos, que es un grupo muy diverso, que como sabemos forman parte de las grasas. Estas están formadas también por carbono, hidrógeno y oxígeno, y son fuente energética, por eso se acumulan como grasa, además de tener funciones estructurales, y además las hormonas, la gran mayoría son formadas por lípidos. Entonces tenemos estas tres funciones principales. ¿Qué comparten ellas en común? Todos los lípidos son insolubles en agua, pero solubles en solventes no polares, y se clasifican en grandes grupos con ácidos grasos y sin ácidos grasos. Los ácidos grasos tenemos a los glicéridos y los fosfolípidos, y sin ácidos grasos tenemos a los esteroides. Entonces, un ejemplo de lípidos son los ácidos grasos, que son componentes estructurales, que tienen una cadena sin ramificaciones y tienen un grupo carboxilo de COO, donde los O se unen por un enlace doble, que tiene una parte polar de la cadena y que es soluble en agua, y está unido a una cadena de hidrocarburos. Entonces aquí, entendiéndolo mejor, tenemos la cabeza polar, donde tenemos acá el C unido al O y al OH, y la cola apolar. Súper importante. Recuerden que polar, que va a ser soluble en agua, esto le da una doble función, que se llama anfipático. Por un lado va a ser soluble y el otro lado va a ser hidrosoluble, y va a regular el traspaso de agua entre un lugar y otro. Tenemos que los ácidos grasos se pueden clasificar por su cadena hidrocarbonada que tenemos acá, según si poseen un enlace simple o si tienen un enlace doble en medio de la cadena. Si son enlaces simples, tenemos una cadena saturada, y si tenemos un enlace doble, tenemos una cadena insaturada. Recuerda que la cola es apolar. Entonces tenemos ácidos grasos saturados e insaturados. Los saturados presentan una mayor rigidez y son más fáciles de empaquetar y más ordenados, y los insaturados le dan una mayor flexibilidad a la cadena y es más difícil de empaquetar. Tenemos además los glicéridos, que es un glicerol, otro tipo de lípido, unido a un ácido graso. Se clasifican según si son sólidos a temperatura ambiente o líquidos a temperatura ambiente. ¿Qué quiere decir? Que dependiendo de la temperatura, cómo reaccionan, si son sólidos o líquidos, van a ser clasificados de una forma u otra. Entonces tenemos que, si son sólidos a temperatura ambiente, van a haber ácidos grasos saturados y de cadenas largas,
En tanto, si son líquidos a temperatura ambiente, van a haber ácidos grasos insaturados y de cadena corta. Recuerden tener claro de la saturación. Insaturado teníamos un enlace doble y saturado teníamos cadenas largas con enlaces simples. Tenemos que este glicerol se va uniendo a ácidos grasos formando diferentes o agrupándose de diferentes maneras. Entonces tenemos, o sea, creciendo su nivel de complejidad. Entonces acá tenemos un glicerol unido a un ácido graso y así va aumentando. Entonces tenemos un monoglicerio, diglicerio y triglicerio. Entonces aumentando la cantidad de ácidos grasos. ¿Cuál es lo importante de los glicéridos? Que tienen son la principal reserva energética. Esto dado que poseen la mayor proporción de enlaces carbono-hidrógeno, que son ricos en energías. Y eso en realidad. Tenemos una gran reserva energética acá, debido a la composición química. Ya. En tanto, los triglicéridos que tenemos acá, corresponde a un glicerol con 3 ácidos grasos, como pueden ver, 1 más 3, cuyos cuales están unidos a través de un enlace éster. La síntesis de este enlace libera 3 moléculas de agua. Y estas almacenan energía y se encuentran almacenadas en tejidos adiposos. Esta molécula de triglicérido. Otro tipo de lípido que deberíamos saber sí o sí, bueno, en realidad casi todos los lípidos son importantes, pero este es el más importante ya que tenemos un componente a nivel celular que le da diferentes propiedades a las células y permite formar la membrana, cuya cual le da gran estabilidad a la célula. El componente estructural de las membranas es el fosfolípido, cuyo cual, como pueden ver en la imagen, tiene una cabeza hidrofílica y y unas colas hidrofóbicas. Esta cabeza hidrofílica componente por un grupo polar, un fosfato y un glicerol, y las dos colas hidrofóbicas de ácidos grasos. Y estos forman parte dentro de la bicapa lipídica de una célula, y acá le ponen a la imagen agua, porque será la parte polar la que reaccione con el agua, mientras que la parte hidrofílica, mientras la parte hidrofóbica no, y las colas se van a mirar entre ellas y las cabezas van a mirar hacia el agua. ¿Cuál es la importancia de esta naturaleza que tienen los fosfolípidos? Que en medio acuoso pueden adoptar diferentes formas, generando películas o monocapas. Como podemos ver, hay una monocapa, y en agua pueden formar micelas, que son los fosfolípidos que se agrupan como circularmente, indicando todas las colas hacia el medio y la parte de las cabezas hacia afuera, formando una gran esfera, y los protege del agua. Tenemos también que existen otros lípidos, además de los ya nombrados, como por ejemplo los esfingolípidos, que son parte de la esfingomelina de las neuronas, es decir, un componente estructural de las neuronas, que sabemos que las neuronas son parte del sistema nervioso, y los glucolípidos, que forman parte del glucocálix, que es la cubierta externa de la membrana plasmática. También tenemos un componente estructural en este caso. Hay ciertos lípidos, que no poseen ácidos grasos, que
que estos no se hidrolizan y no forman enlaces éster con el glicerol y presentan anillos o estructuras por lo general. Acá están resumidos, tenemos a los eicosanoides, esteroides y terpenos. Los eicosanoides derivan de los ácidos grasos, poseen un anillo carbonado y dos largas cadenas. Forman parte de diferentes funciones, forman parte del sistema de comunicación de la célula, son mediadores intracelulares, forman parte del sistema inmuno y nervioso y participan en el proceso de inflamación y transmisión del dolor. Por ejemplo, una eicosanoide es la prostaglandina, que regula la presión sanguínea. Además de los eicosanoides, en otros lípidos tenemos a los terpenos, que son derivados de los hidrocarburos isopropenos, y son ejemplos de los aceites esenciales que están en los vegetales, como la A, K y E, y los carotenoides, que son pigmentos fotosintéticos, que se encuentran en varias frutas y además vegetales. Yo creo que el más familiar para ustedes es los esteroides, que es otro lípido también, que proviene de hidrocarburos esteranos. Son 4 anillos fusionados con diferentes grupos funcionales y posee también partes hidrofílicas e hidrofóbicas. Y de los esteroides tenemos dentro de ellos varias hormonas que forman parte de la segregación celular y regulación de diferentes funciones biológicas. Por ejemplo, las hormonas sexuales como la testosterona y el estrógeno. También tenemos a la vitamina D y al colesterol. Yo creo que son varios nombres que a muchos nos suenan. El colesterol, por lo demás, es un precursor de un esteroide y además se encuentra en la bicapa de las membranas celulares entre medio de los fosfolípidos. Esto le entrega mayor rigidez a la membrana debido a que los fosfolípidos pierden su fluidez en su presencia. Entonces tenemos los esteroides que forman parte, perdón, ejemplos de ellos son diferentes hormonas, y el colesterol además es precursor de diferentes hormonas esteroidiales. Y con eso finaliza la clase. Creo, no sé si quedó alguna duda, puedo retroceder en lo que quieran. Pueden escribir al chat. Está mi correo por si quieren escribir algo. ¿Alguien? ¿No? Profe, entonces, al final, lo que más caracteriza como a los lípidos es como la estructura que tienen y lo de la energía. Su estructura le permite cumplir diferentes roles, pero lo principal es que son una fuente energética y además, lo principal en realidad son la fuente energética y que son ejemplos de varias hormonas. Entonces, como son hormonas, regulan nuestro cuerpo y nos regulan fisiológicamente a nivel general en todo nuestro cuerpo. ¿Sí se entiende? Sí. ¿Alguna otra duda? ¿No? Ya, pero no se vayan todavía que quiero pasar la lista. Voy a dejar de grabar.